la recepción a la caravana. Estamos en el último tramo de esta larga caravana de 11 días, gracias a las organizaciones que nos acogen, que permitieron nuestra llegada, y este templete, el refrigerio, este micrófono. Como les decía, llevamos esta última etapa de aquí, concluimos en la Ciudad de México, 11 días muy duros, 11 días acogidos por otra gente buena, que es la mayoría de este país, en otros estados, en otras poblaciones, en otras ciudades. Se nos ha criticado mucho la interpretación de la prensa. Esta caravana, a diferencia de la caravana del norte, han hablado muchas organizaciones, y lo que le daba fuerza, o le da fuerza a la caravana, es la visibilización de sus víctimas de la guerra, de los dolores. Evidentemente, el lenguaje de las víctimas, nuestro lenguaje, se expresa con el corazón, con el dolor, con lo humano. Por desgracia, el lenguaje de las organizaciones no se ha renovado, se expresa con la consigna, se expresa con lenguajes anquilosados que borran lo humano y el agravio que está detrás de sus discursos. Las organizaciones, por desgracia, no se renuevan en sus discursos, y a fuerza de ideología terminan por velar la demanda profunda, el agravio profundo, la frescura de las víctimas inmediatas, que hemos perdido un hijo, que buscamos a un desaparecido, que perdimos un familiar. Revela esa humanidad. Yo quisiera aclararlo, es decir, podemos cuestionar, yo mismo lo cuestiono, los discursos ideológicos de las organizaciones. Lo que no podemos cuestionar son las causas profundas, y por desgracia hay que trabajar mucho por sumergirse en el discurso para ver que también hay víctimas. Yo creo que las víctimas, nosotros las víctimas de esta guerra absurda, las víctimas del crimen organizado, o las víctimas del ejército o de la policía, las víctimas de la guerra, son consecuencia de las víctimas de estas que expresan las organizaciones, que son las víctimas de un ancestral problema de orden estructural que tiene que ver con lo económico. Cuando hemos puesto el valor, y aquí izquierdas o derechas es lo mismo, el valor absoluto de la economía como producción de riquezas, como maximización de ganancias. La izquierda es más social, la derecha menos social, pero el punto de la maximización de la ganancia y del crecimiento es el mismo. Cuando ese es el punto de mira, sobre todo en la irracionalidad del mundo neoliberal, del neoliberalismo económico, pues la maximización de ganancias implica el arrasamiento de pueblos, implica el arrasamiento de culturas, implica el arrasamiento de estructuras económicas pueblerinas, e implica el despojo, el abandono, la imposibilidad de trabajar, la falta de empleo, la miseria y la explotación. Cuando el orden económico que busca esa maximización de la ganancia mira al ser humano y lo califica de recurso humano que puede utilizar o prescindir de él, cuando mira a la naturaleza como un recurso natural que puede depredar para maximizar la ganancia. ¡Dejen hablar a las personas! Bueno, aquí hay uno de los que tuvo un problema, déjenlo hablar. Sucede que lo que hace el crimen organizado es eso, maximizar las ganancias y usar esos recursos de una forma perversa, los recursos sobre todo humanos, se vuelven trata de personas, se vuelven
se vuelven explotación de personas, se vuelven intercambio de ganancia, secuestro para ganar dinero. Entonces, al visibilizar también, por desgracia se expresa con esos lenguajes, al visibilizar dos problemas estructurales, las víctimas estructurales del sistema económico, y juntarlas, el norte y el sur, con las víctimas como nosotros, del crimen organizado, no se llega a ver, pero este es el sentido. Tenemos que volver a replantear la nación. Y sí nos queda muy claro que no es mediante la militarización como se va a resolver esto. La militarización que busca ordenar un mundo de una manera autoritaria termina por tocar a su extremo, que es el caos. En las dos vamos a tener víctimas, en las dos vamos a tener criminalización, en las dos vamos a tener, y tenemos ya horrores, desaparecidos. No está allí el problema de la solución al problema está en repensar la seguridad nacional como seguridad humana, como seguridad ciudadana, y eso implica que las autoridades empiecen a trabajar y empecemos a trabajar los ciudadanos con las autoridades. No le distraigo a Calderón. ¿Qué? No le distraigo a Calderón, si no puede que renuncie. Sí, pero tenemos que hacerlo a fuerza de un diálogo, a fuerza de presión, a fuerza de movilización. Tenemos que transformar, porque ojalá el problema fuera Calderón. El problema es la estructura que estoy hablando. El problema es una clase política que se aleja cada vez más de su vocación fundamental, que es el servicio a la nación. El problema es que cada vez estamos más solos, y el problema que nosotros estamos enfrentando es con la unidad y la conciencia ciudadana que quiere romper esta brecha. Que no te utilicen, Javier. Puebla, aquí estamos, Puebla, y creo que tenemos que trabajar juntos para transformar el país. Rehacer tejido social significa volvernos, lastrar la cuestión ideológica y empezar a pensar humanamente. Por eso el discurso de las víctimas es tan profundo, va al corazón de la realidad, va al corazón de lo que hemos perdido, que es lo humano. Y lo que ha hecho la caravana es visibilizar ese humano perdido en el proceso económico o perdido en los procesos ideológicos, que es la fraternidad, la paz, la amistad, la solidaridad. Eso es lo que tiene que ser México, y eso es como tenemos que construirlo. Muchas gracias, Puebla, muchas gracias, hermanos. Bueno, desde este